Buenos días, pues es un gusto y una alegría estar aquí. La verdad es que siempre que podemos tratamos de escaparnos y venir y estar con Adolfo, Mari Carmen, Pablo, Dina, Isma, Ana y la familia. Nos sentimos como en nuestra propia casa, así que es de agradecer que nos estén aguantando aquí una semana entera. Y bueno, también es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con la responsabilidad que ello conlleva. Pero la verdad es que cada vez que uno tiene que predicar es bueno porque uno se está exponiendo a la palabra de Dios, tiene que estudiar el texto y el primer provecho es para uno mismo. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que Él nos ayude. Pues Señor, gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra y Señor, te pedimos que nos ayudes a poder comprenderla, Señor, a atesorarla en nuestro corazón y luego también a poder aplicarla en nuestra vida. Señor, que seamos maravillados por la obra de Cristo en nuestro favor, por el plan de salvación que tú ideaste y en el cual Cristo obedeció en todo momento. Ayúdame, Señor, a poder exponer tu palabra claramente y, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál sería la mejor noticia que podríais recibir ahora mismo? Si estuvierais esperando un mensaje que os alegrara completamente, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Cuál sería esa noticia? Quizás esa noticia, o la mejor noticia para ti, sea aquella que resuelve una situación económica o una situación laboral. O quizás la mejor noticia que podrías recibir sea aquella que proteja, que mejore tu salud. O quizás la mejor noticia para ti sea aquella que te dé estabilidad familiar porque estás pasando unos momentos difíciles. O quizás la mejor noticia para ti sea aquella concerniente a temas espirituales. ¿Cuál es la mejor noticia que podrías recibir ahora mismo? Pues en esta mañana vamos a ver la mejor noticia que podemos recibir. ¿Y sabéis cuál es esa noticia? Esa noticia es el Evangelio. Y seas o no seas hijo de Dios, es la mejor noticia que puedas recibir. La mejor noticia de todos los tiempos, la mejor noticia de todos los lugares y la mejor noticia de toda la historia. Y el Evangelio es esa noticia que puede cambiar nuestra vida por completo. Y vamos a abrir el libro que contiene esta gran noticia, la mejor noticia, la Biblia. Y más concretamente en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Que yo creo que la mayoría de la iglesia lo sabréis de memoria, ¿no? Porque dentro de esos versículos, los 30 y pico que habéis aprendido a lo largo de estos meses, creo que este versículo estará. Está, muy bien. Pues dice así, Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y simplemente unas pinceladas acerca de este libro y decir que el autor es Pablo. Y se presenta en el capítulo 1, versículo 1, como siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Y es importante recordar que Pablo no conocía esta iglesia personalmente. En diversas ocasiones había querido ir, pero, como él dice, había sido imposible ir a esa ciudad. Y él, aún así, les escribe y reconoce en ellos que es una iglesia con un gran testimonio conocido en muchos lugares. Una iglesia que espiritualmente estaba bien, una iglesia que espiritualmente era sana, pero no lo olvidemos, todavía no la había podido conocer. Y a veces nos choca que Pablo escriba a una iglesia sana, porque siempre pensamos que escriben a iglesias que están pasando por alguna necesidad, pero en este caso no. Entonces, ¿por qué escribió Pablo esta carta? ¿Cuál era el fin de esta carta? Bueno, hay varios fines, pero entre ellos podemos destacar dos. El primero es que Pablo quería
contarles o exponerles las verdades del Evangelio. Quería exponerles al Evangelio. Y en segundo lugar, quería glorificar por medio de Jesucristo al único y sabio Dios, como encontramos en Romanos 1:8 y 15:14. Así que teniendo esto en cuenta, llegamos a nuestro pasaje, Romanos 1:16, 17. Y este versículo es muy importante dentro del libro porque es, digamos, la síntesis del libro. Si nosotros a veces queremos ir al cine y ver una película, decimos, bueno, vamos a ver la sinopsis de la película, de qué va, y así si me interesa, pues voy a ver la película o no. Pues este versículo sería la sinopsis de la carta entera. Así que a partir de este versículo, a partir del versículo 16 y 17, lo que Pablo empieza a escribir es las grandes verdades del Evangelio. Les muestra la condición del hombre, quién es Dios, lo que ha hecho Dios por nosotros, vienen temas teológicos importantes como la justificación, y así hasta el capítulo 11, donde también nos muestra un ejemplo de Israel, cómo Dios escogió a Israel como pueblo suyo. Así que vemos del capítulo 1 al 11, digamos, un tratado de teología donde Pablo expone el Evangelio en profundidad. Y luego la cosa no queda ahí, porque a partir del capítulo 12 le dice, vale, esto es el Evangelio, y a partir del capítulo 12 les va a decir, vale, ahora tenéis que vivir de acuerdo a este Evangelio. Y les va a mostrar de una manera práctica cuál es el progreso hacia la santificación o la correcta motivación para la vida, como esta está en el Evangelio. Y todo lo que hagamos tiene que ser con esta motivación, con el Evangelio. Y si pensamos qué es el Evangelio, como vamos a ver, este será el motor para vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Así que el texto comienza diciendo, porque no me avergüenzo. Comienza con la palabra ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo les va a dar una razón o les va a expresar o indicar el motivo de un asunto que ha mostrado anteriormente, ¿no? Nosotros usamos la palabra ¿por qué? Cuando queremos explicar algo, ¿vale? ¿Y qué quería afirmar ahí Pablo? ¿Qué quería explicar Pablo? Pues si vamos al contexto inmediato anterior, versículos 1 al 15, y más concretamente al versículo 14 y 15, dice, tengo la obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea que Pablo estaba ansioso en la obligación de anunciar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué tenía este interés, esta ansiedad por compartir el Evangelio? Pues por dos razones. La primera, porque esa es la tarea que Dios le había encomendado y que ya vimos anteriormente en el capítulo 1, versículo 1, o en otros textos donde dice, un instrumento, que Pablo dice, soy un instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Así que Dios había designado a Pablo como aquella persona que debía llevar el Evangelio, compartir el Evangelio. Y Pablo, como no había podido visitar a esta iglesia, pues decide por medio de esta carta compartirles el Evangelio. Y él, en esta tarea que tenía, veía la necesidad del crecimiento, la solidez espiritual de los creyentes ahí en Roma, pero también veía la necesidad espiritual de salvación de los no creyentes de aquel lugar. Y no sé si os pasa a vosotros, pero yo muchas veces relaciono el Evangelio, bueno, el Evangelio es para los no creyentes, ¿no? Para que sean salvos. Pero tanto en este texto, como hemos visto aquí, como el que leyó en 1 de Corintios Isma, ahí vemos como Pablo dice que él quiere compartir el Evangelio a los creyentes. Compartir el Evangelio a los creyentes. ¿Por qué quiere compartir el Evangelio a los creyentes? Pues a lo largo de esta mañana vamos a responder a esta pregunta. Y volviendo al versículo 16, el texto continúa diciendo que no se avergüenza del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y la pregunta que yo me hice intentando estudiar el texto es,
¿Por qué les hace esta afirmación Pablo? ¿Quién va a dudar de que Pablo se avergüence del Evangelio? Si muchas veces nosotros relacionamos el Evangelio con Pablo llevando la bandera del Evangelio. ¿Por qué dice esto Pablo? Pues bueno, quizás la Iglesia, como no conocía personalmente a Pablo, claro, había oído de sucesos, de consecuencias que le habían ocurrido a Pablo. Había estado en la cárcel, había sido azotado, como él dice, había estado en peligro de muerte, golpeado con varas, apedreados. ¿Qué podían pensar los creyentes de Roma de Pablo? ¿Que se lo merecía? O quizás podrían pensar que se avergonzaba del Evangelio, ya que, como dice el texto, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Quizás pensaban que Pablo podría estar medio loco, esto de predicar evangelio, que era locura. O quizás pensaran que Pablo no se avergonzaba porque, oye, mira que habrás tenido oportunidad de venir a vernos y no has venido. Pues Pablo zanja todas esas dudas afirmando que no se avergüenza del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Pablo no tenía ninguna duda del poder del evangelio, no tenía ninguna duda de las consecuencias del evangelio en la vida de los creyentes y de los no creyentes. Por eso estaba ansioso y su prioridad era compartir con ellos el evangelio, y así lo hace a través de esta carta. Pero, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Si preguntamos en la escuela dominical a los niños qué quiere decir evangelio, ¿cuál es la respuesta que prácticamente todos nos van a dar? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Pero quisiera que pudiéramos profundizar un poquito más en lo que significa el evangelio. Y quisiera que viéramos 6 características que nos van a hacer entender mucho mejor el evangelio. Y se encuentran en este mismo libro y en este mismo capítulo, en el capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, versículos del 1 al 5. Si me acompañáis, vamos a ver 6 características de lo que es el evangelio. Si alguien quiere leer Romanos 1 del 1 al 5, Romanos 1 del 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Muy bien, si vamos desgranando este texto, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Primera característica, ¿el evangelio de quién es? De Dios. Por lo tanto, la fuente del evangelio, ¿quién es? Es Dios. No es el evangelio del hombre, no es el hombre el que se ha inventado el evangelio, no. El evangelio son las buenas nuevas de parte de Dios para el hombre. ¿Y el hombre qué papel tiene en el evangelio, en estas buenas nuevas? Simplemente es el portador de estas buenas nuevas. Es el mensajero o, en su caso, también el receptor de estas buenas nuevas, de estas noticias. Por lo tanto, la primera característica es que el evangelio es de Dios. Segunda característica, el evangelio fue prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 2, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Por lo tanto, el evangelio cuya fuente es Dios no fue una revelación exclusiva de Dios a Pablo, sino que es algo que aparece ya en el Antiguo Testamento. Y si queremos ir al origen del evangelio, podemos encontrarlo ya en Génesis, el protoevangelio, cuando Dios dice que alguien vencería a la serpiente, a Satanás. Entonces hemos visto que el evangelio es de Dios, que ya fue prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y la tercera característica, dice el versículo 3, acerca de su Hijo,
que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Entonces, ¿el Evangelio es acerca de quién? De su Hijo. La persona y el sujeto principal de las buenas nuevas, de las buenas noticias, ¿quién es? Es Cristo y su obra. El mensaje es acerca de Dios y de Cristo, no acerca del hombre, no acerca de qué bueno es el hombre, Dios te necesita, no. El Evangelio es hablar acerca de Dios y la obra de Cristo a nuestro favor. Así que para poder proclamar nosotros la mejor noticia, y el Evangelio es la mejor noticia, debemos conocerla. Debemos pasar tiempo estudiándola. ¿Para qué? Para que podamos dar la buena nueva de salvación pura, no diluida, no una noticia diferente. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra de Dios nos advierte a no tomar el Evangelio a la ligera, ni alterarlo en lo más mínimo. Así dice Gálatas 1 del 6 al 9, dice que todo aquel que predique otro evangelio, ¿qué es? Anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? Maldito. Así que son malditos los que predican otro evangelio o un sucedáneo del verdadero evangelio. Así que no debemos olvidar, el evangelio es de Dios, fue prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, es acerca de su Hijo, y cuarta característica es para la obediencia a la fe, versículo 5, para promover la obediencia a la fe. Y esto es que nos lleva a reconocer que Dios es nuestro Salvador, ¿verdad? A que nadie niega que Dios es nuestro Salvador. Pues con la misma fuerza que no negamos que Dios sea nuestro Salvador, no podemos tampoco negar que Dios es nuestro Señor. Y que al final el Evangelio nos lleva a obedecerle. Y el Evangelio tiene su componente, permitidme, teórico, pero luego también su componente práctico. Y esta teoría nos debe motivar a vivir de acuerdo a lo que Él dice. Y lo hemos estado cantando en las canciones. Su enemigo fui, mas hoy me siento a su mesa. Gracias, Cristo. Pensar en esto no nos llena de gozo y nos lleva a decir, Señor, ¿cómo no voy a obedecerte? ¿Cómo no voy a vivir como tú quieres? ¿Cómo no voy a hacerlo? Si yo no podía hacer nada para salvarme y tú me has salvado. Pues al final, como vemos, el Evangelio es para la obediencia a la fe. Y la quinta característica, el Evangelio es para todas las naciones, versículo 5. Cuando dice para promover la obediencia a la fe en todas las naciones. Y Pablo es un ejemplo de esto, como predicaba a judíos y gentiles. Por lo tanto, es el Evangelio para todos. Seas de donde seas, tengas la edad que tengas, el Evangelio es para ti. Y la sexta y última característica, dice, acaba el versículo 5, es por amor a su nombre. Y me encanta esto. Por amor a su nombre. Y es muy bonito ver que el propósito principal del Evangelio no es el hombre, no es la salvación del hombre. Y como dijo un gran comentarista, la salvación del hombre simplemente es un subproducto de la gracia de Dios. Toda la historia de la redención se enfoca en la gloria de Dios y en la obra de Cristo a nuestro favor. Así que podíamos definir el Evangelio como las buenas nuevas o las buenas noticias, pero leí otra definición que también me gusta, que dice, el Evangelio es la proclamación o transmisión de quién es y cómo es el Dios verdadero y lo que ha hecho en Cristo. Y mediante esta proclamación exaltamos y glorificamos a Dios. Me encanta esta definición. ¿Quién es y cómo es el Dios verdadero y lo que ha hecho en Cristo? Y mediante esta proclamación exaltamos y glorificamos a Dios. Hermanos, qué privilegio poder exaltar a Dios cuando predicamos el Evangelio, pero cuando predicamos el verdadero Evangelio. Ahora, ¿qué contenido tiene que tener el Evangelio?
¿Qué tiene que decir el Evangelio? Muchas veces tenemos la duda de, cuando vamos a predicar el Evangelio, vale, pero ¿qué digo? ¿No os ocurre a vosotros? ¿Pero qué digo? Yo he de reconocer que una vez metí la pata hasta el fondo. Siempre cuento esta anécdota, pero es que fue así. Inés era pequeñita, debía tener 7, 8 años, y nos llama la tutora para hablar con ella. Íbamos Loida y yo a la tutoría a hablar con ella, no por nada malo, hay que reconocer que Inés era el ojito derecho de la profesora. Entonces empezamos a hablar con ella y nos pregunté, bueno, ¿y vosotros? ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué diferencias hay entre los evangélicos y los católicos? Me lo dejó en bandeja. ¿Y yo qué dije? Empecé, bueno, nosotros no creemos en el Papa, en la autoridad del Papa. Empecé así, ¿sabéis qué hizo la profesora? Cambió completamente de tema. Salimos y Loida no me pegó una colleja de milagro, pero me dice, vamos a ver, tienes la oportunidad de compartir el Evangelio que te dice y tú empiezas a hablar del Papa, de no sé qué. Y entonces, bueno, desde ese entonces siempre he dicho, bueno, tengo que estar preparado para compartir el Evangelio. ¿Qué podría decir a la hora de compartir el Evangelio? Y estoy leyendo estas semanas, ahora en vacaciones, un libro que se titula El poder y el mensaje del Evangelio, de Paul Washer. Y en la introducción, él sintetiza el Evangelio de la siguiente manera. Bueno, no lo ha sintetizado mucho aquí, pero bueno, dice lo siguiente acerca de qué es el Evangelio. De acuerdo con la buena voluntad del Padre, el Hijo Eterno, quien es igual con el Padre, y es la representación exacta de su naturaleza, voluntariamente dejó la gloria del cielo. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen y nació el Dios hombre, Jesús de Nazaret. Comienza hablando de Dios, comienza hablando de Cristo que se hizo hombre, Dios se hizo hombre, dice, como hombre caminó sobre esta tierra perfecta en obediencia a la ley de Dios. En la plenitud del tiempo, los hombres le rechazaron y le crucificaron. En la cruz, Él llevó el pecado del hombre, sufrió la ira de Dios y murió en lugar del hombre. Tenemos que recordarles la obra de Cristo en la cruz, cómo murió por nuestros pecados, cómo soportó la ira de Dios, padeció la ira de Dios que nosotros merecíamos. Al tercer día, Dios le levantó de entre los muertos. Esta resurrección es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio por el pecado. Jesús pagó el castigo por la desobediencia del hombre, satisfizo la demanda de justicia y aplacó la ira de Dios. 40 días después de la resurrección, el Hijo de Dios ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y se le dio la gloria y el honor y el dominio sobre todo. Allí en la presencia de Dios, Él representa a su pueblo, intercede a su favor ante Dios. A todos aquellos que reconocen su estado de pecado e incapacidad y se rinden a Cristo, Dios les perdona completamente, les declara justos y son reconciliados con Él. Me encanta cómo resume de esta manera el Evangelio. Pero si tenemos solo 10, 15 segundos para poder compartir el Evangelio y no podemos ir punto por punto lo que dice aquí, ¿qué podemos decir? Pues podemos memorizar algún versículo que nos ayude a ello. 1 Corintios 15:3, lo acabamos de leer, y Pablo sintetizó el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Buscad versículos que puedan sintetizar el Evangelio y compartirlo con las personas que os den oportunidad de hacerlo. Yo aprendí la lección y estuve aprendiendo versículos para si se me daba otra vez la ocasión poder citar esos versículos. No usar palabras mías, no empezar a hablar del Papa, de no sé qué, sino citar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como vamos a ver ahora, es poder de Dios para salvación. Así que una vez que hemos profundizado un poquito más en lo que es el Evangelio, os pregunto, Mateo 28, 19, 20, esto lo habremos aprendido de memoria también, ¿no? Mateo 28, 19, ¿qué dice? ¿Quién me lo podría decir? El principio. Por tanto, id y haced discípulos. Marcos 16, 15.
Id por todo el mundo y... Vale, hemos entendido un poquito más lo que es el Evangelio, o lo hemos recordado un poquito más en profundidad. Y no debemos olvidar que nosotros somos los portadores de estas buenas nuevas. Somos los portadores de la mejor noticia que podemos recibir. Y ahora vamos a ver 4 razones de por qué el Evangelio es la mejor noticia que podemos recibir. ¿Por qué el Evangelio es la mejor noticia que podemos recibir? Y en primer lugar, el Evangelio es la mejor noticia que podemos recibir porque, como dice el texto, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Cuando los creyentes de la iglesia en Roma recibieron esta carta, normalmente la solían leer a toda la iglesia. Y cuando hayan leído que el Evangelio es poder de Dios, ¿a qué podrían asociar ellos la palabra poder? Nosotros a lo mejor hoy día con una bomba atómica, con un arma, no sé, la palabra poder, o con alguien muy importante y relevante, algún presidente de un país importante, ¿con qué podían ellos asociar la palabra poder? Pues fácil, ellos vivían en el Imperio Romano, o traducido literalmente el dominio de Roma, un imperio de 6,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie, 13 veces más grande que España. ¿Y cómo llegaron a conquistar todo este territorio? Por el poder militar. Con esto podrían asociarlo. Pues Pablo les va a hablar de un poder mayor que el ejército del Imperio Romano, un poder mayor que todos los ejércitos de todos los imperios juntos, el poder de Dios. ¿Y qué podían conocer los creyentes del poder de Dios? Pues yo imagino que les vendría a la mente historias, relatos del Antiguo Testamento donde Dios abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar, o donde Dios derribó unas murallas para que pudieran conquistar una ciudad, o simplemente y más cercano el poder de Dios para resucitar a Cristo. Así que con esto en mente, Pablo les va a mostrar una verdad importantísima, algo que no podemos olvidar el resto de nuestra vida. Y es que el Evangelio es de las pocas cosas que se nombra en la Biblia que tenga poder de Dios. Pablo igualó el Evangelio con el poder de Dios Todopoderoso. Ahora bien, Pablo era consciente de que el Evangelio era necesario para las personas, para la vida espiritual de los creyentes, pero también para la ceguera espiritual de los no creyentes. Pablo sabía que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. No hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar su naturaleza pecaminosa. Nada. No hay nada que el hombre pueda hacer. Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Imposible. ¿Verdad? ¿El leopardo se puede quitar las manchas? No. Pues igual de imposible es que una persona pueda cambiar las consecuencias del pecado, a no ser que el Evangelio, que es poder de Dios, actúe en su vida. No hay nada que un hombre pueda hacer por sí mismo para salvar su vida. Nada. Y por eso Pablo tiene que compartir la mejor noticia del mundo, el Evangelio. ¿Creemos nosotros esta verdad? ¿Estamos convencidos de que el Evangelio es lo único que puede salvar a las personas? Bueno, yo espero que sí, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que incluso dentro del mundo evangélico en España, cada vez esta verdad está siendo menos absoluta. Y tristemente, os lo voy a demostrar de un artículo que leía en un blog protestante, en un blog digital, es un blog protestante y digital, y tristemente decía lo siguiente: el mundo está esperando a ser explicado. Lo ha estado por lo menos desde que el primer documento escrito o pintura en la pared apareció en una cueva. Cada generación necesita que alguien clarifique la realidad que nos rodea.
Y aun a riesgo de recibir algún email fundamentalista, diré que la buena fe por sí sola, la Biblia, no lograrán los resultados que nos gustarían. Sigue, ¿eh? Necesitamos instituciones cristianas donde la gente no solo aprenda a recitar versículos o citar algunos teólogos populares, de los cuales el mundo no tiene ni idea. Necesitamos instituciones cristianas donde personas sean forjadas en tal manera que puedan salir ahí fuera y explicar la realidad que a la mayoría les resulta tan confusa. Instituciones cristianas, escuelas bíblicas, universidades teológicas. Necesitamos más filosofía. Esto lo escribió un pastor de una iglesia en Madrid. Necesitamos más filosofía. ¿De verdad creemos que el Evangelio es poder de Dios? Pues según este artículo, Dios no es todopoderoso, el Evangelio no tiene poder, por eso necesita la ayuda de la filosofía humana. ¿El Evangelio necesita de la filosofía para explicar la realidad de las personas? ¿El Evangelio necesita ayuda de la sabiduría humana para la salvación de las personas? Yo sinceramente he de reconocer que este artículo es una prueba de que una parte de la comunidad evangélica en España, y con perdón, ha perdido el norte. Ha perdido el norte. Porque Primera de Pedro 1:23, no sé si esto lo habéis aprendido, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, ¿mediante qué? La palabra de Dios que vive y permanece. Otro texto igual de claro, Primera de Corintios 1:18-21. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de la inteligencia desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación del Evangelio, salvar a los que creen. Salvar a los que creen. Así que yo creo que no podemos más que seguir llevando la bandera del Evangelio en alto y poder decir a estas personas que están quitando el poder de Dios al Evangelio que eso no es así. Que eso no es así. Y con tristeza lo digo, vemos cómo en las iglesias cada vez se escucha menos Evangelio y más sabiduría humana. Más opiniones humanas. Pero no nos engañemos. Y os voy a leer una cita que me encantó. La predicación del verdadero Evangelio siempre va a ser locura para toda cultura. Todo intento de predicar sin ofender y hacer la predicación apropiada le quita poder al Evangelio. Además, contradice el propósito por el cual Dios escogió la predicación como el medio por el cual para salvar a los hombres. Que la esperanza de los hombres no dependa del refinamiento, elocuencia o sabiduría mundana, sino dependa del poder de Dios. Así que, hermanos, ¿predicamos el verdadero Evangelio? Pues debemos hacerlo porque el Evangelio es la mejor noticia para las personas. Pero hay una segunda razón que nos muestra que el Evangelio es la mejor noticia, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y la idea básica del término salvación es el de liberación o rescate. Y el punto aquí es que el poder de Dios está obrando en salvación para rescatar a las personas. Y es como si la salvación es como si viene Dios y baja la mano, levanta y salva a una persona. ¿Y de qué rescata o libera Dios a las personas?
¿De qué les libera? Pues a partir del versículo 18 del capítulo 1 de Romanos hasta el 3:21 va a explicar la situación en la que se enfrenta el ser humano. Y dice así, Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que, ¿de qué nos salva el Evangelio que tiene poder de Dios? De la ira de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es esto de la ira de Dios? Pues la ira de Dios tiene lugar cuando ¿qué? Cuando su santidad, su justicia, su amor se encuentran ¿con qué? Con nuestra depravación, nuestra injusticia y el egoísmo del hombre. Y la ira divina hace referencia al disgusto que es santo y justo que Dios tiene hacia nosotros los pecadores y nuestro pecado. Y es importante que entendamos que el pecado es una ofensa contra Dios mismo. El salmista dijo, contra ti solo he pecado, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que a veces aguamos tanto el Evangelio y no queremos ofender a la persona que no le llevamos a reconocer que es pecador. Yo durante 19 años estuve dando clase de religión evangélica en los colegios. Y bueno, muchas veces damos clase en el pasillo, en la biblioteca, donde pilláramos. Una vez estaba yo dando clase y estaba enseñando a los niños la historia de Caín y Abel. Y justo entró la profesora. Entonces explico la historia, están trabajando los niños y viene la profesora y me dice, ¿pero por qué siempre tenéis que hablar de Caín? Eso del cainismo, siempre con Caín, Caín, Caín. Digo, bueno, pues en la Biblia viene que Caín mató a su hermano Abel. A lo que ella me dijo, ¡buah! Seguro que Caín no era tan malo. Seguro que no era tan malo. Y yo le dije, bueno, todos somos malos ante Dios. Todos somos pecadores. Y ella me rebatió, pero no en el mismo grado. Me dijo, no todos hacemos cosas igual de malas. Yo no he matado a nadie, no he robado a nadie. Bueno, yo no me considero malo. Y esta es la realidad con la que nos encontramos muchas veces. Y es que las personas no reconocen su pecado. Por eso debemos predicar el Evangelio y debemos llevarles a que entiendan que una mentirijilla es infringir la ley de Dios. Una palabrota es infringir la ley de Dios. Debemos llevarles a que conozcan y entiendan al verdadero Dios. Porque les tenemos que decir que Dios es santo. Y como Dios es santo, no tiene nada que ver, ni quiere tener nada que ver con el pecado. La maldad le da asco y rompe el compañerismo de Dios con el hombre. Dios es amor y enfatizamos el amor de Dios. Y es verdad, Dios es amor. Y lo debemos enfatizar porque es así. Pero con la misma intensidad del amor de Dios, debemos entender que tiene la misma intensidad de aborrecimiento por el pecado. Y Dios es justo, muy bien. Pues si entendemos que Dios es justo, nos daremos cuenta que Él tiene que juzgar la maldad y condenarla. Así que el Evangelio es llevar a las personas, mostrarle que el Evangelio es poder de Dios para salvación ¿de qué? De la consecuencia de nuestro pecado. De la ira de Dios. De la ira de Dios. Así nos tenemos que llevar a las personas a que se pregunten, muy bien, yo soy pecador, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Quizás haya alguien aquí en esta mañana que reconozca, como hemos visto, que es pecador, que como hemos visto en el versículo de Jeremías, no puedes hacer nada para ser salvo, que el Evangelio es el que tiene poder para salvarte. Entonces, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pues tercera razón de por qué debes oír el Evangelio. Porque el Evangelio es la mejor noticia, ya que es poder de salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. El poder de Dios obra a través del Evangelio y trae salvación a todo aquel que cree. La palabra cree podemos traducirla como abandonarse, confiar, tener fe en alguien. Y es un verbo que está en presente continuo, es estar creyendo continuamente.
Es por ello que debemos pensar que creer no es algo en un momento dado, no es una vacuna, yo ya me vacuné, ya creí, ya soy salvo. No, creer es algo continuo, un proceso que dura toda la vida. Y debemos ver la importancia y la consecuencia de creer. ¿Qué dice Juan 3:36? Y el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Si no crees en el Evangelio, si no crees en el Evangelio, recordemos, acerca de su Hijo, si no crees en lo que Cristo hizo, la ira de Dios está sobre ti. Vale, pero Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo. ¿Cómo puede creer en Dios si espiritualmente una persona está muerta en sus delitos y pecados? Pues la Biblia nos lo aclara. Y dice que somos salvos gracias a la fe puesta en Cristo Jesús. Una fe dada u otorgada por Dios. Porque por gracia sois salvos por medio, y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios. ¿Cómo es este regalo de Dios? Pues por medio del poder de Dios que obra a través del Evangelio. Por lo tanto, cuando una persona está muerta, no hay nada que pueda hacer por salvarse. Nada. Tiene que obrar Dios por medio del poder del Evangelio para que ese pecador sea salvo. Así que otra definición de Evangelio, además de buenas nuevas, puede ser resucita muertos. Porque es lo que hace el Evangelio, resucita a los muertos espirituales. En resumen de este punto, creer el Evangelio no es meramente pedirle a Jesús por medio de una oración que venga o entre en nuestro corazón. Creer el Evangelio es dejar atrás el mundo. Creer el Evangelio es abrazar la totalidad de aquello que Cristo dijo que Él era. Y vivir una vida tratando de agradarle en todo. Así que si hay alguno aquí que aún no es hijo de Dios, es el momento ideal para que pueda preguntarse, ¿ha hecho Dios algo en mi vida? ¿No, acaso no me avergüenzo de cómo mi vida es contraria a lo que Dios dice? ¿Ignorándole? Pues yo espero que hoy, por medio de esta predicación del Evangelio, alguien pueda tener un nuevo deseo de seguirle, buscarle y conocerle. Y por último vamos a ver la cuarta razón de por qué el Evangelio es la mejor noticia. Ya que, como dice en el texto, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la justicia es un término muy importante en esta epístola. Aparece unas 35 veces a lo largo de la carta. Por eso es parte del corazón del libro de Romanos. Y este versículo viene a expresar de una manera introductoria, que luego Pablo profundiza y la explica desde el capítulo 3, versículo 21 al 5, 21, que la justicia que viene de Dios es dada a todos los que creen, por fe y para fe en el Evangelio. Hubo un hombre, un pastor que nos visitaba frecuentemente en León, que se llamaba Steve Fernández, un hombre de Dios, que murió hace ya unos años, que explicó Romanos 1:17 de la siguiente manera. Y como yo no puedo hacer lo mejor de lo que él hizo, lo voy a leer. Dos factores destacan en este versículo. En primer lugar, muestra en qué manera la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Justicia de Dios provee por pura gracia y mediante la cual justifica al pecador. Y en segundo lugar, afirma que su contenido es revelación divina, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por tanto, en Romanos se encuentra la revelación de cómo Dios justifica al hombre. Y al llegar a este punto, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo Dios, siendo justo, puede perdonar al pecador y seguir siendo justo? Otro ejemplo. Imaginémonos que alguien va, todos estamos aquí, ninguno estamos en nuestra casa, va a nuestra casa y desvalija nuestra casa. O vamos a ponerlo peor.
Estamos aquí, nuestra familia está en nuestra casa. Yo estoy aquí, pero mi mujer y mis hijos están en León. Y llega un ladrón, roba todo lo que está en nuestra casa, pero no solo roba, asesina a mi mujer y mis hijos. Lo coge la policía, va donde el juez y le dice al juez, perdóname. Y de verdad lo siente así, dice, perdóname. Y el juez dice, vale, te perdono. ¿Sería un juez justo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios puede perdonarnos y seguir siendo justo? ¿Cómo puede mantener esa justicia cuando nos perdona y no merecemos ese perdón? Pues en Romanos 3, 9 al 11 encontramos que todos pecamos y que no hay justicia alguna en las personas, ni siquiera en los creyentes. Romanos 1, 21, 23, 3, 23 dice que nuestro pecado supone una perversa negativa a honrar y glorificar a Dios como Él se merece. Pero menos mal que aquí aparece la persona de Cristo. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguando por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, ahí nos incluimos todos nosotros, y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿cómo? ¿Por medio de qué? De la redención que es en Cristo Jesús, a quien exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y así es como Dios nos justifica. Él derramó toda su ira, ¿en quién? En Cristo. Es decir, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, ¿quién lo llevó encima de Él? ¿Quién lo sufrió? Cristo. Si nosotros llegamos a tener que sufrir el castigo de Cristo, ¿sabéis por qué los pecadores no arrepentidos pasan toda su vida, toda la eternidad, van a pasar toda la eternidad en el infierno? Porque aun ni en toda la eternidad, ni aun sufriendo en toda la eternidad, conseguirían lo que Cristo consiguió por nosotros. Ni toda la eternidad les valdría para obtener, para pagar por el precio de su pecado. Pero por el nuestro, ¿quién lo sufrió? Cristo, el Hijo de Dios, el único que podía satisfacer la ira de Dios. Y así es como Dios sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque yo lo explicaba así a los niños de una manera, y permitidme un poco más fácil de entender, es que cuando nosotros vayamos al cielo y el acusador diga, este es un pecador, este al infierno, y tenemos abogado, ¿y qué dirá Cristo? No, el castigo que éste merecía, ya lo sufrí yo. El castigo que él merecía, ya lo he sufrido yo. Y Dios no nos va a ver justos por nuestra propia justicia, sino que es como si Dios nos diera su justicia, y Dios nos va a ver justos en Cristo. Y es así como Dios puede seguir siendo justo, porque el castigo que merecíamos ya lo recibió alguien por nosotros. ¿Quién? Cristo. Y estas son las buenas nuevas de salvación, como Cristo es el que sufrió el castigo por nosotros, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el corazón del Evangelio. El Evangelio, si nos tenemos que acordar de una de las características, el Evangelio es acerca de su Hijo. Por eso es la mejor noticia que podemos recibir, porque lo mejor que podemos recibir es Cristo. Hechos 4:12 también lo habréis aprendido de memoria. Y en ningún otro, porque no hay. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy
¿Y qué podemos decir ante esta obra de pura gracia hecha por Cristo? Como cantamos antes, gracias Cristo. Tu enemigo fui y me siento a tu mesa, gracias Cristo. Vamos a orar. Pues Señor, te damos muchas gracias. Y Señor, no podíamos, ni aunque estuviéramos toda nuestra vida dándote las gracias, Señor, sería suficiente por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Señor, gracias por esta obra de salvación. Gracias, Señor, porque tú quisiste que fuéramos salvos por medio de la predicación del Evangelio. Señor, ayúdanos a llevar fielmente este mensaje. Señor, ayúdanos a no diluirlo. Y, Señor, recibiremos oposición, y eso está claro, porque para los no creyentes es una locura escuchar esto, pero, Señor, ayúdanos a poder compartirlo fielmente. Y que si es tu voluntad podemos ver la obra maravillosa de salvación en aquellas personas que lo escuchen. Señor, queremos que esta iglesia sea luz aquí en Murcia. Señor, está entre las 7 ciudades más grandes de España, y qué bueno, Señor, que pueda haber una iglesia que proclame el Evangelio fielmente. Señor, que sea luz para todos los vecinos de aquí de Archena, de la Algaida, de Molina, de Murcia, Señor, de toda la región de Murcia. Señor, bendíceles y ayúdanos a cada uno de nosotros a llevar nuestra tarea, a hacer nuestra tarea allí donde nos lleve, Señor. Ayúdanos a poder seguir estudiando el Evangelio y que este siga siendo nuestra motivación para predicar a las personas de Cristo, el único Salvador. En el nombre de Jesús, amén.